Y bastante. Así es que hoy no hay jardín. Pero no pasa nada. Si no tenemos jardín, tenemos cocina. Lo importante, amigos, es que no abandonemos nunca nuestro propósito de que esta cuarentena nos ayude a conocer más y mejor el mundo del arroz. Sabéis que estamos en una iniciativa del Museo del Arroz de Valencia. El museo está cerrado, no podemos ir al museo, pero sí que podemos permitir que el museo entre en nuestras casas. Os pedimos permiso para entrar en vuestras cocinas y, a través de algunas recetas, ir profundizando en la cultura del arroz. Recordar, esto no son cursos de cocina, sino cursos de cultura del arroz. Aprender nuestro eslogan, Fent arròs, fem cultura. Esa es la idea. Y hoy vamos con uno de los arroces más fáciles de hacer que podemos encontrar dentro del recetario valenciano. Si nos ponemos aquí detrás de la barra, seguramente que nos vamos a poder entender mejor. Es un arroz muy tradicional, arroz al horno. Y sé que este arroz a vosotros os va a gustar mucho. ¿Por qué? Porque siempre andáis preguntando sobre las medidas, sobre las proporciones, y mi respuesta siempre es la misma. No, el arroz no entiende de medidas, el agua se evapora, esto es difícil de... Bueno, pues el arroz de hoy, olvidaros de esas excusas, porque esta vez sí que hay medidas y sí que podemos confiar en la báscula para acertar en el punto del arroz. Arroz al forn. Bueno, el mundo del arroz es... El arroz al horno, voy pelando esta patatita, que nos va a hacer falta enseguida, y mientras hablamos de la historia del arroz. Voy a cerrar la puerta porque el chuf chuf de la lluvia, el chisporroteo de la lluvia es muy romántico, pero cuando intentamos grabar, la verdad es que no se oye igual de bien. No, os decía que el arroz al horno es uno de los arroces, bueno, sin duda más antiguos que tenemos dentro del recetario tradicional valenciano. Sin ningún lugar a dudas, mucho más antiguo que la paella, que es un plato tremendamente moderno. Referencias reales a la paella tenemos a finales del 19. Antes tenemos cosas que parecían paella y que nos evocan a la paella, pero que no, hoy en día no aceptaríamos como una receta tradicional de paella valenciana. Sin embargo, el arroz al horno, ¿no? El arroz al horno, bueno, probablemente el primer mensaje que recibimos de arroz al horno lo recibimos de Ausiàs Marc, ¿verdad? Cuando decía que yo bullirá la mar con una casola al forn. Bullirá la mar con una casola al forn. Aunque es verdad que en ese poema el poeta no citaba el arroz. Pero es fácil pensar que esa casola al forn que está bullint era una casola de arroz, porque sí que muy poquito después, unas décadas después, Rupert de Nola, cuando escribe un libro del recetario medieval que se llama El Llibre de Coc, ahí sí que ya aparece un arroz al horno. Un arroz al horno que se cuece en cazuela y que es parecido al nuestro. Era un arroz al horno que se hacía con un carne. El cocinero, este Rupert de Nola, era cocinero real del rey Fernando. Y cuando describe la receta, dice que es un arroz que se cuece en cazuela con un fondo de carne. Y, oh curiosidad, acaba sin querer o queriendo haciendo un arroz en costra. Porque después de haber cocido el arroz con ese caldo de carne y estando todavía la cazuela en el horno, nos pide que dejemos caer por encima las yemas enteras de 6 huevos. A mí eso me suena mucho a un arroz en costra, aunque Rupert de Nola no batía las yemas del huevo como hacen en Alicante para hacer sus famosos arroces en costra, pero sí que al final resultaba un arroz cocinado en una cazuela de barro hecho al horno y una cubierta de huevos por encima. Eso sí, sin ningún tipo de tropezón. El arroz al horno de Rupert de Nola no tenía ningún tipo de tropezón. Aparte de esta excentricidad o ritmo de hablar, vamos a ver, de un arroz medieval, probablemente desde enfrente me veáis mejor, ¿no? Vamos a ver. Os decía que hay. Aparte de eso, dentro del mundo de los arroces al horno existe una diversidad absoluta. Y gracias a que el arroz al horno no ha sufrido esa maldita plaga que ha sufrido la paella de que cada uno quiere tener una receta propia. Y todo el mundo admite las diversidades de las distintas recetas de arroz al horno que podemos encontrar a lo largo de la Comunidad Valenciana e incluso más allá de ella. El que yo os invito a hacer hoy es un arroz, bueno, pues de mi pueblo, como yo soy de Xàtiva, pues de quin tinc que fer de tots els que n'hi ha, pues el del meu poble, que es Xàtiva. Y si no es que vamos a hacerlo, que es un arroz, de todos los arroces al horno que conozco, lo
Este es probablemente el más contundente, el más graso y también el más sabroso. Fijaos que cuando estamos cocinando arroces en general, siempre decimos el arroz de ditet. No ho heu sentit mai? Això que diguem, el arroz de ditet, es decir, el arroz cuanto más fino mejor. Sin embargo, cuando estamos haciendo una cazuela de arroz al horno, nos permitimos hacer arroces muy grosudos, ¿no? Que pueden tener 3 o 4 dedos. Esto es una desventaja muy grande para el arroz, porque tened en cuenta que el arroz siempre es un conductor del sabor. Lo que andamos buscando con el arroz es que absorba los sabores, que absorba bien el sabor del caldo. Por eso siempre decimos que el arroz de ditet, si nosotros tenemos en una paella un arroz muy fino, de un dedito, nos estamos asegurando de que desde el principio hasta el final de la cocción el arroz está en exceso de líquido de cocción. Y por ahí vamos bien, porque de esa manera todo el rato está absorbiendo sabores. ¿Qué ocurre en el arroz al horno? Vale, en el arroz al horno pondremos el arroz, lo vais a ver, pondremos el caldo y al principio, si por ejemplo el arroz viene por aquí y el caldo por aquí, va a ocurrir que al principio sí que es verdad que todo el arroz está en contacto con el líquido de cocción, pero conforme se vaya evaporando, el arroz va subiendo, el caldo va bajando, de tal forma que una parte importante del arroz va a acabar cociéndose al vapor. Por eso necesitamos partir de caldos muy contundentes. A veces estamos haciendo la paella, probamos el caldo y decimos, uy, no estamos, pero ahora cuando termine de reducirse, verás tú cómo se incrementa y se potencia el sabor. Y nos deja un poco tranquilos. En el arroz al horno pasa todo lo contrario. Hemos de partir siempre de un caldo muy, muy potente para luego, porque luego el arroz va a quedar un poquito más suave de lo que estaba el caldo inicial. Por eso, probablemente esta sea de todas las recetas de arroz al horno que yo conozco, la que más me gusta, porque es la que parte de un caldo más sabroso. Os digo que es de Játiva y esta receta en concreto me la ha dado un sabio del arroz al horno que se llama Domingo Castells. Un saludo, Domingo, está exiliado ahora en el Pirineo catalán cocinando arroces y enseñando a los catalanes y a los franceses, porque está justo en la frontera, a comer arroces. Esta es tu receta, Domingo, aunque verás que yo seguro que alguna variante le voy dando. Pero es una receta que cuenta fundamentalmente con casquería del cerdo. Lo habéis visto en la receta, si la habéis leído porque la pusimos ayer en Instagram. Manitas de cerdo, rabo de cerdo, caleta de cerdo, tocino. Por eso, a veces encontraréis en los recetarios a este arroz al horno llamado como arroz de tanda. La tanda, las tiendas de tanda eran tiendas de casquería, donde se vendía un poco pues, lo que sobraba de las matanzas. Bueno, pues este arroz, que es la receta que en Játiva se apropian como la receta del verdadero arroz al horno, en otros lugares simplemente es un arroz al horno más que llaman arroz en tanda. Hay muchas variantes, como os decía, del arroz al horno y casi todas ellas empiezan sofriendo de la misma manera que estoy sofriendo yo ahora estas patatas, casi todas ellas empiezan sofriendo también la carne. Nosotros no lo vamos a hacer porque en esta receta en particular la carne cuece junto con el caldo y la ponemos ya cocida. Pero si queréis hacer un arroz al horno más ligero que este de tanda, que desde luego es mucho más graso, lo que tenéis que hacer es, de la misma manera que estamos sofriendo ahora estas patatas, habríamos sofrito también las costillas de cerdo o la carne que le quisieras poner. Una forma muy sencilla de hacer arroz al horno es partir de un buen caldo, sofríes aquí unas costillitas, las retiras y luego las pondremos igual que vamos a poner estas patatas. También está el arroz al fondo del puchero, que es una de las 1000 maneras de aprovechar los restos del puchero, que es simplemente coger los restos de la carne, desmigajarlos y ponerlos, que sean esa propia carne del puchero la que utilizamos como los tropezones que van a acompañar nuestro arroz. Podéis sugerirnos en el propio Instagram, si queréis, cada uno cuál es la receta más tradicional de vuestra zona. No nos podemos olvidar nunca, bueno, ya hemos acabado con esto, y vamos a empezar enseguida ya con el arroz. Vamos a ver, porque esto quemará un poco, lo ponemos en el fregadero.
Vamos allá. ¿Veis qué fácil, pero qué fácil de verdad que es hacer este arroz? Sobre todo porque nos permite ir a los pesos y a las medidas que nos simplifican tremendamente la cocción del arroz sin necesidad de tener que tener demasiada experiencia a la hora de cocinarlo. Las medidas que la estáis esperando, tan sencillo, el doble de caldo respecto al peso en arroz. Ya está. Solo necesitáis eso y un horno muy potente. Esto sí que es verdad. Si tenéis un hornillo de estos de gas, un poco más, caseros son todos, pero más antiguos, que tienen poca potencia, os va a costar más de hacer. Cuanto más robusto sea el horno, cuanto más potencia tenga y sobre todo cuanto más rápidamente sea capaz de alcanzar la temperatura, que esta es la gran baza de un horno, es esto, es que tú le des y que caliente rápidamente y que te siga a ti el juego, ¿no? Como cuando estamos haciendo paellas y tal, que le subo el gas y yo lo que quiero es que la paella me responda enseguida y se ponga a hervir. Bueno, pues la calidad de un horno, entre otras cosas, pero fundamentalmente, viene dada por la velocidad de respuesta, la manera en la que tú mandas del horno, de cómo le das y aquello enseguida empieza a hervir. Si tenéis un horno potente, cuanto más potente sea, más fácil os va a ser hacer este arroz al horno. ¿Y cuál es la medida? Muy sencillo, doble de caldo por uno de arroz. Así es que vamos a buscar a nuestro aliado, que es el peso. Os digo una cosa, cocinar en el jardín es infinitamente más bonito, pero hacerlo en la cocina es muchísimo más cómodo. Yo creo que en esta cazuela me van a caber bien, ajustaditos, pero bien, 300 gramos de arroz. Luego voy a pesarle, quito un poquito las mondas de la patata y vamos a pesar ya aquí. Vamos a pesar en un vaso porque no me fío mucho de que quepa. Vamos a ver. Ir poniendo el caldo a hervir. Y mirad, siempre os estoy animando a cada vez con una variedad distinta. Esta vez vamos a utilizar esta variedad, que se llama la variedad bomba. Seguro que la conocéis muchos. Es muy famosa porque le cuesta más pasarse o resiste mejor la sobrecocción que otras variedades. Esa es la gran ventaja del arroz bomba siempre. Uy, vaya hombre, empiezo a ponerlo y el peso todavía no estaba en marcha. A ver, ahora sí. La gran ventaja del arroz bomba tiene dos ventajas. Una, que resiste mejor la sobrecocción, absorbe bastante bien el sabor y luego tiene algo que para este plato a mí me interesa y es que además mantiene muy bien la estructura. El gran peligro del arroz al horno es precisamente que al meterlo en el horno durante la cocción el grano pierda estructura, quede esa especie de pelota de tenis, ¿verdad? Que está como pastoso, que se lo perdonamos porque nos hemos acostumbrado a comer así el arroz al horno, pero imaginaros un arroz al horno donde el arroz hubiese mantenido la firmeza del grano. No tanto que quede suelto, pero sí que por lo menos mantenga la firmeza. El arroz bomba, que mantiene mucho la firmeza, nos va a ayudar en este trabajo. Ponemos, ya aquí habían 200 y habíamos dicho que íbamos a poner 100 más para que lleguen a los 300. ¿Para cuántas personas? Hombre, 300 gramos nos puede dar para 3, para 3, 4 personas. Si no somos demasiado comedores, 4 personas comen bien con 300 gramos de arroz al horno. Que ya sabéis que de grandes comidas están las sepulturas llenas. Importantísimo. Mirad, los recipientes en los que vamos a hacer el arroz. Podéis utilizar cualquier recipiente. Yo, por ejemplo, tengo uno aquí, lo voy a sacar, que es uno de mis favoritos, es esto, el Pirex. ¿Os acordáis? Esto era mucho de nuestras madres, el Pirex. Unos vidrios que aguantan muy bien en el horno. Es mi favorito, ¿por qué? Porque nunca deja ningún rastro de sabor después. Es el más aséptico de todos. Lo que pasa es que no es bonito. Vamos a hacer algo aquí en Instagram, que no es la tele, pero se ve. Hemos querido poner la cazuela de barro. Pero de verdad que a mí este me gusta mucho. Las cazuelas de metal también, pero muchas veces dejan sabor. Y siempre la que menos me gusta, fijaros, para cocer el arroz, es la de barro. Y os voy a explicar por qué. Es por esto que os decía de que mantiene los sabores.
Durante mucho tiempo me he estado yo comiendo los arroces y sabe un poquito como a cazuela vieja, a cazuela rancia. Un truco para que desaparezca ese sabor y podamos utilizar la cazuela tradicional sin que tenga ese saborcito de rancio es dejarla a remojo 5 minutos, no hace falta más, en agua con unas gotitas de lejía. La lejía se va a llevar toda esa grasa o esos sabores de rancio que queda en la porosidad de la propia cazuela, porque la cazuela de barro es muy porosa, y cuando cocinemos en ella el arroz va a tener esos sabores limpios que le andamos buscando y habrá eliminado del todo ese puntito de sabor rancio. Acordaos que vamos a partir de un caldo súper concentrado, entonces, bueno, vamos a sofreír un poco, no mucho, pero sí lo justito como para que empiece a quedar un poquito. Yo no sé por qué estoy utilizando el tenedor si tengo aquí mi cuchara de madera, que luego me riñen porque estropeo las sartenes. Vamos un poquito, unas vueltecitas. Lo bueno que tienen las inducciones es que te levantan el calor enseguida, ¿verdad? Y en nada, lo oís ya chisporrotear, ya se está como sofriendo un pelín. Y un poquito más lo voy a dejar. Qué curioso, que vamos siempre en sentido contrario a como habitualmente hacemos los arroces. No le voy a poner más aceite porque ya tiene bastante, lo dejo un pelín más. Al mismo tiempo vamos calentando el caldo, pero luego hablaremos por qué. Muy bien. Ahora sí, ya lo tenemos, lo hemos salteado un poquito y ponemos aquí nuestros 300 gramos de arroz. Muy bien. Tenemos 300 gramos de arroz y mientras, antes de poner el caldo, vamos a empezar con las pelotas, porque sí. En Xàtiva, que diguem nosaltres, en realidad diguem Aixàtiva, mai no diguem Xàtiva. Siempre ponemos pelotas en el arroz al horno, como también solemos ponerlo en la paella. ¡Oh! Ya lo sé, herejía. Nos están preguntando por aquí, a ver, José Luis Ballester pregunta, ¿ese caldo tan potente no lo convertimos en arroz de puchero al horno con morcilla? Hombre, José, no, el puchero no llevaría solamente, estoy seguro que tú no haces el puchero solamente con pie de cerdo, careta de cerdo, rabo de cerdo y tocino. Seguro que le pones también la gallina, seguro que le pones también garreta, seguro que le pones verduras y fíjate que esto la única verdura que lleva es nava. O sea que no, es un caldo muy potente, pero no es un caldo de puchero. ¿Cuánto aceite le ponemos? Nos preguntan por aquí también. Es suficiente como para que se pueda sofreír bien. Aproximadamente yo habré puesto ahí unos 15-20 mililitros de aceite, no más. Solamente quiero que se fría un poquito. Creedme que ya tiene bastante grasa toda la tanda que le hemos puesto del cerdo. Vamos a hacer estas pelotas rápido. Decía que en Xàtiva es costumbre ponerle pelotas y esto me lleva también a otro de los arroces al horno más tradicionales de la Comunidad Valenciana y que seguro que lo tenéis todos en la punta de la lengua, que es el rosechat torrentí. El rosechat torrentí a mí me encanta. Y me encanta sobre todo porque tiene dos pelotas. Esta, que es una pelota salada, como la que estamos haciendo nosotros, pero luego también una pelota dulce. Una pelota dulce que hacen con harina, con pan rallado, harina de almendras, perdón, no he especificado, pero es harina de almendras solo, piñones, miel, o sea, una delicia. Eso es, vamos, de un goloso insuperable. Le hemos puesto sal, podríamos ponerle pimienta, pero yo no le voy a poner. Lo que sí que le voy a poner es un poquito de clavo. Esto sí. Pimienta no, pero clavo sí. Me preguntan también que hay quien le pone pasas. Sí, señora, en Xàtiva también le ponemos pasas. Ahora luego le pondremos. El punto final va a ser unas poquitas de pasas. Bueno, he puesto el clavo, lo estoy moviendo. Esto que estoy haciendo ahora es algo que os recomiendo que hagáis siempre. Hierbas aromáticas, intentad tenerlas frescas. A veces se puede y a veces no. Pero las especias, tenerlas siempre en grano. ¿Por qué? Mirad, yo puedo tener este clavo aquí igual 2 años, pero si lo olierais ahora da un aroma tremendo. ¿Por qué? Porque está recién molido. Sin embargo, si tú lo compras ya molido, pues a los pocos meses enseguida ya te pierde el aroma y ya no sabe a nada, lo tienes que tirar o lo peor, no lo tiramos, lo utilizamos y no está dándonos sabor. Luego os aconsejo siempre que utilicéis esto, cuando hicieis un molinillo,
estupendo. Pues si no tenéis molinillos, simplemente con el mortero. Y si no, una cosa que también sirve mucho son los molinillos de café. Mirad, ahora os enseñaré yo uno, como este. Esto ya no lo utilizamos nunca para moler café, pero sin embargo, mirad, todavía me queda aquí pimienta de la última vez que lo utilicé. Lo muelen además con un grano súper finito, bien, que deja luego buen sabor y además es súper útil. O sea que o el mortero o el propio molinillo de café lo podemos utilizar. Bueno, ya hemos puesto la sal, hemos puesto la canela, el clavo, el huevo. Hay un poquito de perejil. Voy a picar primero el perejil. No sea cosa que después me va a costar más. Y las pasas, recordármelo. Que sí, que a mí me gusta mucho ponerle pasas al arroz al horno. Un poquito de perejil, no más, porque tampoco vamos a hacer muchas pelotas. Y ahora, un huevo. Si pudiera pondría medio, pero claro, ¿cómo parte el medio huevo? Pues eso no me sale. Así es que lo ponemos entero y ahora le pondremos el pan rallado. Un poco, tampoco mucho, lo suficiente como para que caiga. Cuanto nos trae un poquito, ya tenemos bastante. Os hablaba yo de esas pelotas dulces de Rosetta Torrentín. Me encanta el Rosetta Torrentín. Si la cuarentena dura mucho, y me temo que sí, os prometo que el próximo día de lluvia hacemos un Rosetta Torrentín, que os enseño a hacer las pelotas dulces que además se pasan por clara de huevo. O sea, como igual que las mandonguillas daba hecho, también hacen lo mismo. Un poquito más de pan rallado le hace falta porque si no, no tendría que trabajar. Y probablemente le pongo un poquito más de carne también. Yo no sé esta afición que tenemos en la costera y también en la Ribera Alta a ponerle las pelotas al arroz. Es curioso porque yo soy de la costera, trabajo en la Ribera Baja, en Sueca, en la Ribera Baixa. Sin embargo, por eso conozco muy bien las dos culturas, y la Ribera Alta en realidad está mucho más próxima de la cultura gastronómica de la costera que la de la Ribera Baixa. En la misma paella lo vemos. En Sueca es muy tradicional ponerle costillitas de cerdo a la paella. Eso en Játiva nos parece una herejía, no lo habríamos hecho nunca. Y en la Ribera Alta tampoco. Sin embargo, en la Alcudia le ponen estas mismas pelotitas. Mi amigo Juan Carlos Galvis y su padre, Antonio, qué alegría, cuántos ratos buenos hemos pasado su padre y yo. Pues un saludo a Antonio donde estés, porque cuántas cosas me has enseñado. Juan Carlos me dice que ellos en la Alcudia le ponen pelotas y a veces un poquito de pimiento, si no me equivoco. Juan Carlos, si es así, me corriges. Pero sí que le ponen un poquito de pimiento, como le ponemos también en el salario. Sin embargo, esto en Sueca sonaría herejía. Y lo mismo con estas pelotas que ponemos aquí y también en la paella. Yo recuerdo de las paellas pequeñitos en la Polaca, en la finca que tenía la familia en Játiva, siempre las pelotas y otra cosa que era la sangre del conejo. Bueno, matábamos el conejo en la propia finca y dejábamos caer la sangre del conejo, se cuajaba mientras lo andabas matando y luego dejábamos caer por encima los cuajos de la sangre. I això ho donaven als xiquets pues, per malcriar-los i perquè diuen que això duia molt de ferro y que eso feia bo. La verdad es que no me gustaba. Bueno, ya tenemos esto, no sigo haciendo pelotas porque ¿para qué? Si ya tenemos suficiente. Voy a lavarme las manos y ahora sí vamos a descubrir los tesoros del caldo. Habéis visto que he provocado adrede la ebullición del caldo, no porque quisiera que sirvieran más las verduras ni nada, sino simplemente pues porque para hacer el arroz el caldo tiene que estar muy caliente. Venga, ahora sí que ya lo podemos parar un poquito y vamos a sacar los tesoros, decía yo, de nuestro caldo, este caldo potente que hemos preparado. A ver. Primero que nada, los garbanzos. Yo los he cocido en este caldo, pero
pero la verdad es que si no queréis calentaros demasiado la cabeza, siempre podéis coger unos garbanzos de bote y ponerlos un poquito a remojo aquí, ya está, simplemente un poquito y suficiente. Eso sí, quitarle siempre el moco este que llevan alrededor suyo, ese mucílago. Si lo podéis quitar, mejor. Lo paséis un poquito por el grifo en un colador y que desaparezca. Bueno, tenemos aquí, por un lado, los garbanzos. Yo siempre pongo lo de la pincita, porque es que si no luego andar desatándola con lo que quema esto, desatando la red y tal, me pone de los nervios. Y empezamos a sacar de aquí, a ver con qué nos encontramos. A ver, que tenía yo por aquí una... No pasa nada, con esta cuchara misma. Venga, vamos a ver qué nos encontramos. Pues mirad, lo primero que nos ha salido es esto, el pie de cerdo, las manitas que llamamos, a veces le llaman también de ministro, un trozo de panceta, otro pie de cerdo, vamos a ver las costillas, y esta se ha ido fuera, no os preocupéis que volverá. Más costillas, un trozo de careta por aquí. ¡Hombre! Su majestad, el rabo. El rabo del cerdo me encanta, porque está gelatinoso. Esto es otra parte del rabo también, sin chistes y sin broma. Y las costillas, y no necesitamos mucho más. Creo que con esto tenemos bastante para rellenar las cazuelas. Y sacamos la verdura. La receta original de mi amigo Domingo llevaba nabo que había en Játiva muy tradicional, se llamaba nab del ratolí. Y había ratolí porque era la parte más de arriba enseguida se volvía estrecha de tal forma que digamos que tiene como mucho rabo. Yo no sé cómo se llamaría eso, en realidad nosotros llamamos nab de ratolí. Estoy seguro que aparece un erudito y nos dice, no, este se llama nabo de no sé dónde. Ojalá alguien nos lo pueda aclarar, pero por el camino yo recuerdo de ese nab del ratolí. En su defecto yo le he puesto napicol, y os digo porque es que me encanta el napicol, ese sabor dulzón que tiene el napicol, a mí me gusta. Bueno, pues ya tenemos aquí la carne, vamos a trocearla un poquito. Porque claro, si te encuentras de repente con esto tal cual, pues te dan mal, ¿no? Pero si lo podemos cortar en trocitos pequeñitos, incluso podríamos hasta deshuesarla. A mí me gusta, porque me aparezca un poquito de pezuña, pero no a todo el mundo. Deshuesamos un poquito, la panceta, el tocino también. El tocino yo lo corto en trozos muy finitos, porque aún así vamos huyendo de él, pues que te toque un trocito pequeñito mejor que te toque uno muy grande. Las costillas no, las dejaremos enteras. Y, a ver, hombre, el rabo me vais a permitir que lo deje entero, que es sagrado. Y más costillas. Las costillas sí que las ponemos todas. Estas son las costillas que en un arroz de otra zona las hubiésemos sofrito en la sartén e incorporado directamente. Pero en este arroz de tanda, este arroz de Játiva, lo normal es cocerlo en el propio caldo. Muy bien. Y ya nos vamos a por el nabo, que lo vamos a cortar en trozos no demasiado pequeños, porque si no se nos va a terminar de deshacer. Es que yo lo dejaría así, así y así. Y ahora vamos a por el reto. Mi reto siempre con estos arroces al horno es, no os lo perdáis. Vamos a hacer aquí que se vea mejor. Que me quepa todo dentro de la cazuela. Fijaos que ya he buscado esta cazuela, que es alta, porque uno de los problemas que tenemos muchas veces cuando cogemos una cazuela que no conocemos es que acabe desbordándonos el arroz. Tú lo pones, le pones por aquí de caldo, pero luego aquello empieza a crecer y crece un volcán y acaba desbordándose. Llevad cuidado con eso. Vale más que cogáis una cazuela demasiado grande que demasiado pequeña, porque lo otro, bueno, es un estropicio asegurado. Venga, vamos a empezar a ponerle, vamos a poner por la parte de abajo primero las carnes. Una cosa que se me ha olvidado, pero que vamos a poner ahora enseguida, es también tradicional de Játiva. Ponerle un poquito de canela. Nosotros somos muy aficionados a la canela,
y se ha tirado todo el líquido en canella, pero es que hemos un puntito, si te pasa te lo pierdes. Y también yo recomiendo esas pasas que nos estaban sugiriendo por Instagram, ponerlas justo ahora. Vamos a por ellas, que las tenemos aquí. ¿Por qué se las vamos a poner ahora? Porque si las pones después y acaban flotando y subiéndose hacia arriba, se nos acaban quemando. Entonces es mejor que las pongamos ahora con la intención de que se nos queden por debajo de todo lo que va a cubrir el arroz y que de esta manera no se nos queden. Ponemos aquí. Acordaos, arroz bomba, más firmeza, un poquito más suelto. Y empezamos ya a poner abajo del todo los trozos de panceta, las costillas, también el nabo, lo ponemos más bien al principio para que no se nos queme después. Por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a poner bastante nabo, que es... Ahí, vamos allá. Las costillas, está aquí. Y empezamos ya las manitas de cerdo. Yo es que siempre pienso lo mismo, tío. Que no hay suficiente cazuela para todo lo que le quiero poner. Pero no es que me pase, es que me pasa siempre que estoy igual. Santos, no pongas tanto, pero ¿cómo lo vas a poner? Si lo tienes ahí, pues lo pones. Y así quien lo coma que lo disfrute. Yo creo que esto ya sí que... este trocito le quitamos el hueso, pero este trocito de manita sí que lo dejamos aquí. Muy bien, esto miramos ya. Y nos venimos con las pelotas. No lo voy a poner de primero la patata y así vemos dónde nos caben las pelotas. Que sí que me gusta que las pelotas se vean. Ponemos la patata bien doradita, ¿eh? Pero sin llegar a quemarse. Patata, unos trozos generosamente cortados de tomate. ¿Por qué? Porque tú cortas por ahí un dedito y dices, bueno, si ya está bien, no, pero es que luego en el horno se viene nada. Se nos hace nada. Entonces vale más la pena poner menos trozos, pero más gordos. Para que luego, cuando lo saques del horno, siga jugoso y la gracia está, ¿verdad?, en intentar mezclar el tomate con el arroz. Nuestra amiga la morcilla, ¿quién era? Era Quevedo el que decía, quiero más una morcilla que en el asado revienta, y rijijija, y ríase la gente. Es la metáfora de la opulencia, ¿no? La botifarra que revienta es la metáfora de la opulencia, me encanta. Los garbanzos, no se nos olviden. A ver... El pimentón dulce. Pimentón dulce, lleváis razón. Vamos ahí. Lo deberíamos de haber sofrito. No lo voy a poner, porque se me ha olvidado y no lo quiero poner ahora. Lo deberíamos de haber sofrito un pelín justo después de sacar el arroz. Ponemos ahora las... Sí, reñime, llevéis razón. Tomate kumato, pues sí, llevas razón, lo siento. Pero ¿tú qué te crees que con la cuarentena estoy yo para ir buscando tomate valenciano, hijo mío? Bastante que encontré un tomate. Pero llevéis razón. No sé quién ha sido el que se ha enterado, pero sí. Tomate kumato, llevas razón. Admito la colleja, eso y que se me haya olvidado el pimentón. Vamos allá, un poquito más. El pimentón, recordad, apenas un poquito con el último aceite del arroz. Apenas un poquito porque si se nos quema ya tenemos la desgracia. Y un poquito más, unos garbancitos más, ¿no? Sí. Que estoy intentando hacer el pijo con el tenedor en vez de cogerlo con las manos, ¿verdad? Total, si nos lo vamos a comer mis hijas y yo. Vale. Y ahora sí, la cabeza de los ajos y empezamos ya a ponerle el caldo. ¿Cuánto? Facilísimo, el doble. Por eso esta vez recurrimos al peso. Habíamos puesto 300 gramos de arroz. Vamos a ponerle ahora las pelotas. He puesto algunas, pero no... Es como lo que decía yo, es que no cabe todo, coño, es que no cabe todo. Ahí.
Ahí. Me queda una. Nos va a caer por narices, hombre. Lo digo yo. Pues nada, esa para el aperitivo, ¿vale? Vamos a pesarlo. En un vaso mismo, ¿eh? No hace falta un propio vaso, es suficiente. Si habíamos puesto 300 gramos de arroz, es el momento de poner 600 de caldo. Cuanto más caliente esté el caldo, mejor, ¿eh? De hecho, mejor que hubiese estado hirviendo que no como está ahora. Ponemos por aquí 200. Si además se me olvidó el pimiento, caramba. Bueno, no pasa nada. Un poco es el azafrán que me estáis preguntando, lo he puesto directamente en el caldo. Porque no tiene ningún sentido ponérselo ahora. Se nos quemarían las hebras y no le daría ni sabor ni color. Llevamos otros 200 más. Y los últimos 200 que será otro vaso lleno. Ahora sí. Cogemos todo esto un poquito. Aquí. Limpiamos. Orden en la cocina siempre imprescindible. Y tenemos ya aquí nuestra cazuela. Fijaos. Y vamos a ponerla al horno. ¿Cuánto tiempo? Pues os diría que aproximadamente van a ser unos 50 minutos. Pero va a depender mucho de la potencia que tenga el horno. ¿Algún truco? Si vais mirando, probáis y veis que le sobra mucho caldo y que el arroz ya está casi, si podéis utilizar la opción que tiene el horno de que cueza con ventilador. Os va a ayudar a que se evapore más pronto el caldo. De la misma manera, si veis que está cociendo, que el arroz ya aún está muy duro y se le está acabando el caldo, pues no pasa nada si bajáis ya de los 300 a los 200, no, menos de 200 nunca. Entre 200 y 300 siempre. Eso sí, podéis bajarlo un poquito después, hacia el final de la cocción, pero al principio por favor no lo hagáis nunca. Tenemos que levantar lo más pronto posible la ebullición del caldo. Y eso que en el fuego ya a veces nos cuesta un poco, cuando nos metemos en el horno nos va a costar mucho. Por eso el horno siempre bien precalentado y con toda la potencia que nos pueda dar ese horno. Y nada, ahí vamos nosotros. Esperadme aquí, yo os traigo ahora mismo. Sí, lo reconozco. Esta vez he hecho trampas y tengo preparado el cambiar. Este es el resultado, un arroz al horno. El truco, cuando queréis ver si ya está bien cocido o no, en vez de andar hurgando con el tenedor, mira, levantáis la cabeza del ajo y si ya no veis agua, ya no veis que está saliendo vapor así muy deprisa, es que el arroz ya está cocido. Vamos ahora a la prueba del algodón. A ver si utilizar ese arroz bomba del que hemos hablado antes nos ha servido de algo o no. Cogemos un tenedor, desde aquí mismo en la parte, mirad, acercaos. ¿Veis? ¿Veis el grano? Que está suelto y está firme. Bueno, que esté firme lo tendré que probar, pero está firme. Un poquito corto de sal se me ha quedado. Pero veis enseguida, os dais cuenta cómo es un arroz al horno y que ha quedado muy firme. ¿Por qué? Porque hemos utilizado esa variedad de arroz bomba y además le hemos dado ese punto de sofrito al principio que nos ayuda a que el arroz quede más suelto, aunque un poquito menos sabroso. Y yo sé lo que mi amigo Joan Manzanet está pensando, que hoy no ni a momento postureo, no lo va a ver, claro que sí. Lo que pasa es que ¿qué le ponemos a un arroz tradicional a banda para tener ese momento postureo que le suelte una colleja a nuestro cuñado sin haber estropeado
una receta tradicional como esta. Bueno, pues mira, mi amigo Paco Brocal me dio una idea y me la he cogido, que es esta. Aquí va nuestro momento postureo de hoy. Un arroz al horno tradicional, cocinado en una calabaza. Juan Salvador Gallá, un gran bloguero del mundo de la cocina, acostumbra decir que este es un arroz tradicional de las comarcas del norte de Castellón. Yo la verdad es que lo he visto ya en muchos sitios, pero, oye, me gusta cuando me como este arroz porque, fijaos, tiene la gracia de que está tan bueno como el otro, veis también suelto, a pesar de que lo hemos hecho en la calabaza, gracias a que hemos utilizado también el bomba, pero a mí me gusta hacer esto, coger un trocito de calabaza al mismo tiempo que cojo un trocito de arroz y como goma. Y tiene ese punto en el que mezclas el salado y el dulce, que a mí me gusta mucho. Me recuerda también a los italianos cuando hacen los risotos dentro de un queso parmesano. Es estético, es bonito, pero esto aquí me gusta más todavía porque es esa cosa que vas comiendo la calabaza y el arroz al mismo tiempo. Momento postureo de hoy. Arroz al horno dentro de una calabaza. ¿Habéis visto qué fácil, qué sencillo, qué rápido aprendemos a hacer el arroz al horno tradicional? La más sencilla de todas las recetas de arroz que podamos imaginar. Y no os calentéis la cabeza, la podéis hacer de tanda como la hemos hecho nosotros, podéis hacer el rosetta torrentí o podéis hacer un arroz al horno con cualquier tropezón que tengáis en casa, siempre y cuando partáis de un buen caldo y respetéis esa norma que es sagrada. 2 por 1. 2 de caldo, 1 arroz. Haced en caso consejo. Bomba y sofrito antes para que quede bien sueltecito. Esto es todo, amigos. Nos vemos el jueves que viene. Si no llueve, recuperaremos ese arroz que tenemos pendiente, que es un arroz de cerdo y calabaza. Será en el jardín. Si no llueve, por favor, rezar. Santa Cecilia, la que sea, el santo este para Santa Bárbara, que no llueve. Nos vemos en el jardín el jueves que viene. Hasta luego.